¿Están viendo ya la pantalla? Sí, Ok. Sí, Vamos a ver entonces sí. lo que es la configuración externa e interna de nuestro corazón. En este caso es únicamente un resumen de lo que vamos a ver en los días posteriores. Las siguientes 2 semanas vamos a revisar a detalle la configuración externa, la configuración interna, que compone cada una de las partes de nuestro corazón. Entonces, pues el tema es el sistema cardiovascular, el tema es el corazón. Y bueno, pues aquí la primera pregunta para ustedes. ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? Yo, profesor, ¿se me Adelante. escucha? ¿Se me escucha? Sí, ¿Sí? Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. entonces son elementos que se relacionan en un todo, ¿verdad? Disculpen la Sí, tantito. así es. Muy bien. ¿Alguien más? Pues completando como la idea de mi compañero, los elementos que es un todo, creo que sí, que hacen cumplir una función. Que hacen yo. cumplir una función. Ajá, por ahí alguien dijo yo. Adelante. Una chica. Se arrepintió. Se arrepintió. Yo puedo. Y adelante. Una red compleja de elementos. Una red compleja. ¿Ok? ¿Puedo? Sí. Retomando lo que dicen mis compañeros, todo eso para, para cumplir una función o llevar a cabo un propósito. O un propósito. Muy bien. ¿Alguien más? Son un Sí. conjunto de elementos que trabajan juntos para lograr a cabo una función. Entonces, es una red compleja que trabaja junto, en conjunto, ¿verdad? En conjunto Sí, con los elementos para llevar a cabo un todo y que esas hacen cumplir una función o un propósito. Entonces, bueno, pues no es fácil, ¿están de acuerdo? Definir la palabra sistema. Y entonces lo que nosotros tenemos que entender que un sistema es el conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A que vamos a tener diferentes elementos que me van a formar un conjunto. Ejemplo, yo puedo tener diferentes tipos de lápices, lápices de colores, lápices de marca con goma, lápices sin goma. Esos son los elementos. Y este conjunto de elementos van a estar relacionados entre sí, porque con algunos de ellos voy a poder iluminar, con otros voy a poder escribir, con otros voy a poder borrar lo que acabo de escribir. Y entonces están relacionados entre sí para que funcione como un todo. En este caso, ese conjunto de lápices que funcionan para escribir, para dibujar, ¿cómo lo llamarías? Pues se podría llamar lápices de colores, ¿no? Ahora no estás incluyendo los lápices para escribir. Y como es un conjunto de elementos, pues eso es un sistema.
¿cómo llamarías a ese sistema? Escritura. Sí, Tal puede ser vez un sistema de como, escritura, muy bien. ¿Y qué otra cosa? Porque estás excluyendo a los lápices de colores. Sería un Sistema. sistema de herramientas para redactar a Pero, mano. pero solamente para redactar y los lápices de colores. O para Iluminar. dibujar. ¿Un Entonces, sistema de papelería? ¿Sistema de lápices? sistema de lápices para Escribir escribir e y iluminar. dibujar. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de elementos relacionados entre sí, a ese conjunto le vamos a llamar sistema. Y es por eso que nosotros tenemos a nuestro sistema cardiovascular. Si entendieron el concepto, ¿quién me diría qué conforma este conjunto cardiovascular? ¿Qué elementos estarían conformando al sistema cardiovascular? Yo, A ver, bueno, estamos formando arterias, venas y capilares, ¿no? esa es una parte, muy bien. Y el El corazón. corazón. El corazón. El corazón estaría también formando Y los parte. vasos sanguíneos. Los vasos. Y los también la vasos, sangre, ¿no? y los vasos sanguíneos. También el sistema linfático. Buena Bueno, pregunta. A ver, su compañera acaba de decir que también se incluye en el sistema cardiovascular al sistema linfático. yo había leído una parte en donde dice que el sistema cardiovascular también se compone de ese, entonces me quedó duda porque pues se llama otro sistema linfático, entonces no Tú ya entendí bien. acabas de decir la palabra. Se Ujú. llama sistema linfático. Entonces no puede haber dentro de un sistema otro sistema. No sé si me deben Mm, entender. Porque sí, entonces ya, perdón, ya no como se lo llamaría. entendí yo que le explicaban al principio, es que cardiovascular tiene que ver con absolutamente todo. Entonces, a lo mejor tiene una relación muy, muy cercana con linfático, pero no como tal es parte de. Y porque está Exacto, también, perdón, está el sistema nervioso central. Tiene exacto. mucha relación con el sistema cardiovascular Ujú. y no está dentro del sistema cardiovascular. Entonces, como bien decía el profesor, no puedes tener dos sistemas en un solo sistema. Ajá, porque no se llamaría sistema cardiovascular linfático, sino que el sistema, espero que se haya entendido, está conformado por un conjunto de elementos. Y en este caso, el sistema cardiovascular va a estar conformado por un conjunto de elementos, que en este caso van a ser los vasos sanguíneos y el corazón. ¿Sí quedó claro? Entonces, el sistema linfático no pertenece al sistema cardiovascular. ¿Está correlacionado con él? Sí, pero no pertenece al sistema cardiovascular. ¿Está más estrechamente relacionado con el sistema cardiovascular? Pues depende desde qué punto de vista lo quieras ver, porque dice el profesor, el sistema nervioso también está muy correlacionado con el sistema cardiovascular. El sistema urinario está muy correlacionado con el sistema cardiovascular. Entonces, nuestros sistemas corporales están muy correlacionados unos con otros. Doctor, Sí, adelante. podría decirse que también el sistema cardiovascular engloba lo que es circulación, o bueno, ah, pues, bueno, se puso en la plataforma de circulación mayor y menor, ¿no? Sí y no. El sistema cardiovascular, quiero que quede claro, es el conjunto de elementos. ¿Cuál es ese conjunto de elementos? Corazón, vasos sanguíneos. La circulación de la sangre se lleva a cabo por dos tipos de circulación, una mayor y una menor.
¿Me di a entender? Son Sí. dos conceptos Sí. diferentes. Y una cosa son los elementos, ¿sí? Y otra cosa es la función que van a tener estos elementos. Como bien dicen, los elementos es el corazón, son los vasos sanguíneos, ¿sí? Incluyendo ya venas, arterias, arteriolas, capilares, etc. ¿Sí? La sangre. Yo aquí les preguntaría, es quisquillosa, ¿no?, esta pregunta. ¿Por qué incluimos a la sangre si hay un sistema linfohemático? Porque es parte de la función. No, escucha lo que te pregunto. ¿Por qué incluimos? Ya estamos viendo cuáles eran los elementos del sistema cardiovascular. ¿Sí? Si tengo el sistema linfohemático, se supone que los elementos del sistema linfohemático, pues está incluido todos los elementos de la sangre, ¿sí? Todos los elementos que están involucrados, pues, con la circulación, con con intercambio de oxígeno, CO2, etcétera, el inmunológico, etcétera. ¿Por qué incluimos entonces nosotros la sangre en el sistema cardiovascular y no dejamos que eso, pues, lo vea el sistema linfohemático? Profe, puede ser que porque los vasos sanguíneos se encuentran unidos y forman el circuito cerrado por el que circula esta sangre. Sí, pero La sangre funciona como medio de transporte, ¿no? Y la sangre se mueve a través de todo el sistema cardiovascular. Otra vez, los elementos pues serían el corazón y los vasos sanguíneos. Pero como este sistema tiene mucha relación con muchos otros sistemas, pues creo que esa sería como por qué no se le podría considerar dentro del sistema cardiovascular. y la pregunta es ¿por qué por qué incluíamos a la sangre como un elemento de este sistema cardiovascular? Sí se ve en el sistema linfohemático. ¿Tiene algo de quisquilloso esto? ¿Cómo ves, Enrique? A ver, profe, según lo que entendí, es que el corazón está formado en su interior por 4 cavidades, 2 derechas y 2 izquierdas, llamadas aurículas y ventrículos, que están comunicados entre sí. Ventrículos. Ajá, las aurículas y los ventrículos. Las aurículas se comunican por A ver, venas y los ventrículos otra vez. por arterias. Ventrículos, no ventrículos. Ah, sí, ventrículos Ok. están comunicados con las arterias y los aurículos con las venas. Auriculas con las venas. Por eso se podría considerar que estamos metiendo la sangre, ya que está dentro del corazón. Bueno, creo yo que es un elemento del sistema cardiovascular, efectivamente, porque está y es parte de la función del sistema cardiovascular. ¿Sí? Pero no existe como tal, desde el punto de vista médico, el sistema linfohemático como tal. Existe, ¿verdad?, el elemento que es hematológico, en donde se estudian los elementos propios de la sangre, ¿verdad?, pero no entra como un sistema hemático. Lo conocemos como sistema linfohemático desde el punto de vista del estudio de esos elementos. Desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico, pero no desde el punto de vista funcional. Punto de vista clínico. ¿No, profesor?
Exacto. Entonces, desde el punto de vista clínico, vamos a incluir al sistema linfohemático como parte del sistema cardiovascular. No sé si se haya entendido. Pero desde el punto de vista anatómico, tenemos sistema cardiovascular conformado por vasos y corazón, y sistema linfohemático por el sistema linfático y por la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, creo que el doctor puso como que esta duda y sí es un poco difícil de poderla comprender. Es masticarla un poquito porque van a descubrir que muchas de las cosas que se ven en la anatomía, después en el hospital ya no tienen relevancia y pueden ser incluidos en otra función. Y entonces sí hay una variación entre lo que es la clínica y la anatomía. Pero momentáneamente vámonos a quedar con lo que es la parte anatómica y entonces el sistema cardiovascular va a estar conformado por lo que van a ser los vasos sanguíneos y el corazón. Entonces, el sistema cardiovascular es uno de los sistemas más complejos e importantes del organismo, porque ya lo dijeron ustedes, transporta la sangre y sin sangre no podemos vivir. ¿Por qué? Porque la sangre transporta el oxígeno que respiramos, de tal manera que este oxígeno va a ser importante para que se puedan llevar a cabo reacciones químicas y, por ejemplo, los carbohidratos se puedan transformar en energía en forma de ATP. Sin el oxígeno no se puede vivir. Y es una paradoja de la vida, porque el oxígeno es uno de los elementos, como su nombre lo indica, que oxida todo lo que toca. Si ustedes dejan un metal a la intemperie, se va a oxidar por efecto del oxígeno. Nuestro cuerpo se oxida porque respiramos oxígeno, pero sin oxígeno nosotros no podemos vivir. Entonces es una paradoja de la vida porque este mismo oxígeno que respiramos a la larga nos va a llevar a la muerte. Y es la manera probablemente del Supremo, de Dios, de poder cambiar los elementos que viven en la Tierra. Entonces, los vasos sanguíneos se encuentran unidos formando un circuito cerrado, que si tú vistes uno de nuestros videos, existía una diferencia entre organismos no desarrollados, como podría ser un gusano, con lo que es un sistema cerrado. ¿Alguien recuerda qué decía en el video? ¿Cómo era la circulación en un caracol? Abierto, ¿verdad? ¿Y qué se entiende por un sistema abierto? Que llega a algún punto, o sea, termina en un punto. No es cíclico. No es cíclico, ¿verdad? Entonces, no se está formando un circuito. De tal manera que, aunque la sangre viaja de la cabeza del caracol hasta sus pompis, la sangre se mantiene en un sistema abierto. No hay un camino que tenga que recorrer la sangre del caracol. Recorre por todos lados, porque no contiene vasos sanguíneos. Entonces, me queda a mí ya claro que el sistema cardiovascular es uno de los más complejos. ¿Sí me quedó claro? Sí. 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 ¿Y por qué es uno de los más complejos?
Debido a todo el ¿Sangre? ciclo que tiene, o sea, que tiene que pasar por muchas arterias, venas y demás. Eso es lo de menos. Yo creo que sería complejo porque se divide en dos, que sería la circulación mayor y menor. Eso es lo de más menos. Por las Es ramas. que sin el sistema cardiovascular no funcionaría nada. O sea, están diciendo que lleva el oxígeno a todos lados, entonces no funcionaría otra cosa sin él. Exactamente, ¿verdad? Sin el sistema cardiovascular no habría vida, por lo menos en nuestros mamíferos, y por eso su gran importancia. Sobre todo Entonces, perdón, ya tenemos dos conceptos. Uno que es la palabra sistema, que es el conjunto de elementos. En este caso, el sistema cardiovascular, sus elementos son el corazón y los vasos sanguíneos. Y este sistema es de los más complejos porque tiene que llevar, se encarga del transporte del oxígeno para poder llevar a cabo los cambios metabólicos en nuestro cuerpo. Me interrumpí, doctor. y es complejo porque las interacciones que tiene con todos los órganos. O sea, es muy complejo porque tenemos que entender, ¿verdad?, cómo manda información al sistema nervioso autónomo y este se conecta con el sistema nervioso central, cómo tiene, ¿verdad?, una relación directa con el funcionamiento renal, cómo es que tiene, ¿verdad?, también una relación directa con el aparato respiratorio, con los pulmones, cómo tiene mecanismos propios y mecanismos no propios que están regulando constantemente, ¿verdad?, ese movimiento de sangre. Ese movimiento de sangre nunca es constante, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, está cambiando de un lugar a otro dependiendo de las demandas metabólicas de los sectores de cada célula, ¿sí? Por eso es muy complejo, ¿sí? Creo yo que entenderlo, ¿verdad?, va más allá de saber qué es necesario que lleva la sangre. Es complejo porque va a interactuar con muchos otros sistemas, con muchos otros órganos, ¿sí? Y que a veces también, ¿verdad?, es difícil entender cómo, si tengo mecanismos compensatorios para aumentar el gasto cardíaco, en qué momento esos mecanismos compensatorios ahora me están produciendo daño. Entender eso es complejo. Cómo alguien que supuestamente me va a ayudar, termina perjudicándome. Por eso es tan complejo todo esto. Entender todo esto, ¿verdad?, es demasiado complejo. Muy bien, doctor. La verdad es que esta parte que menciona de que es el sistema que va a conectar a todos los demás sistemas, es lo que habla de la complejidad del sistema cardiovascular. Se ve muy sencillo, pero es a la vez algo muy complicado de entender. Bien, pues entonces hablemos hoy de lo que es el corazón. Un poquito de lo que es la palabra corazón. Entonces, ¿alguien investigó qué quería decir la palabra corazón? Corazón roto. Sí, eso es lo que tengo yo, doctor, al no escuchar que alguien haya investigado. Corazón Entonces, mío. el Ni eso corazón, investigaron, yo creo. podemos poner diferentes definiciones. La más común que viene en los diccionarios es que viene de la palabra latina core, corazón, pero en realidad esta palabra se acuña de lo que es de los musulmanes. ¿Alguien tiene una idea de por qué coloqué esta imagen para esta palabra, corazón? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué imagen están viendo? Tesoro. Un baúl. Tesoro. Tesoro. Baúl. Un cofre de Oro. tesoro. Cofre.
Un cofre A para ver, el profe, tesoro. creo que yo tengo la respuesta porque A sí ver. lo vi, que decía algo, pero no lo anoté porque me confundí mucho, que era corazón, significaba tesoro del alba o del alma, no me acuerdo si era algo así. Más o menos, sí, efectivamente. Por ahí alguien mencionó que este es un cofre, ¿verdad? Sí. Entonces la palabra corazón quiere decir cofre. Y como dice su compañero, pues ustedes lo dijeron, es un cofre de un tesoro. De tal manera que los antiguos, eh, los griegos, pensaban que en el corazón se guardaba el tesoro más grande de nuestro cuerpo. ¿Cuál puede ser ese tesoro? ¿La vida? ¿El alma? La vida. La vida. Alma. El alma, El alma, ¿verdad? sí. El alma. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda decir qué es el alma? Porque se creía que el alma era fuente, bueno, la principal fuente de vida para nosotros los seres humanos. Así es, ¿verdad? Y hasta ahorita, hasta la fecha, es lo que todos entendemos, porque todavía los biólogos, a pesar de tanta tecnología, no han podido lograr crear una vida artificial. No se ha podido mezclar el famoso chon, oxígeno, nitrógeno, carbón, para generar vida. Sí se han podido generar proteínas, se han podido generar carbohidratos de manera artificial, pero al momento de juntar estos elementos que conforman nuestro cuerpo, no se ha podido lograr lo que es la vida. De tal manera que existe algo divino, vamos a llamarlo así, que es lo que nos permite tener vida. Y cuando ustedes fueron creados, cuando sus padres tuvieron relaciones y se juntó ese óvulo con ese espermatozoide, pues es cuando se generó la vida. Para poder entender esto que llamamos vida, pues se entiende a través de lo que es el alma. De tal manera que si el alma es lo más preciado que yo tengo en mi cuerpo, pues lo debo de guardar en un lugar especial. Y este lugar especial se llama corazón. Por eso los griegos le acuñaron esta palabra al cofre o a la palabra corazón, que quiere decir cofre, para guardar lo más preciado que es el tesoro, que en este caso es el alma. Esto es interesante porque ¿por qué los griegos hicieron esto? Bueno, pues ellos se basaban en la observación y lo que descubrieron es que cuando alguien moría, encontraban la sangre en las venas. Ahí estaba la moronga. Pero cuando veían que había otros vasos sanguíneos que se conectaban al corazón, estos estaban vacíos. Y entonces, al estar vacíos, a estos vasos les llamaron arterias, donde la palabra arteria quiere decir aire. Quiere decir entonces que ellos pensaban que en estos vasos sanguíneos únicamente habitaba aire, y este aire es lo que nosotros entendemos como el alma. Entonces, esto ustedes lo pueden corroborar, pueden eh, tomar una pieza de pollo, si es de granja mucho mejor, porque podrán descubrir que solamente encontrarán moronga en lo que son las venas, pero en la parte donde son las arterias no existe sangre. Y esto lo vamos a entender cuando veamos circulación sanguínea y cuando veamos gasto cardíaco, que cuando el corazón realiza el bombeo de la sangre,
la sangre tiene que viajar a través de las arterias y ser almacenada a través de las venas. De tal forma que cuando un ser vivo tiene el último latido de su corazón, se avienta toda la sangre a través de las arterias, pero como ya no existe un retorno de esta sangre a través de las venas, pues las arterias se quedan vacías. No vamos a encontrar sangre en las arterias cuando hablemos de personas muertas o cadáveres. Y eso es lo que vieron los griegos. Y entonces pues ellos se imaginaban que en el corazón habitaba el alma, y como el alma es lo más preciado de nuestro cuerpo, pues de ahí el nombre de corazón. Cofre. Espero Sí. que se haya entendido. Acuérdense que en historia de la medicina, obviamente muchas de las palabras que conocemos nosotros en la actualidad fueron acuñadas en esa época. Y en esa época, recuerden ustedes, estaba muy influenciada, ¿verdad? La religión estaba perfectamente bien posicionada en la sociedad, y entonces siempre iban a encontrar el aspecto divino, el aspecto religioso en todas las funciones que desarrollaba el ser humano. Entonces, como dice el doctor, ¿verdad? Muchas de estas palabras que tienen muchos años de estar pendulando aquí en el mundo, tienen sus orígenes precisamente, ¿verdad?, en parte de la Edad Media. Entonces, y la Edad Media tiene esa característica, ¿sí?, de que hay en las palabras de los médicos de aquel entonces está la divinidad, ¿verdad?, como parte importante de la vida humana. Ahora ya sabemos, ¿verdad?, obviamente que todo esto, pues, se debía prácticamente a esa influencia religiosa, pero que no tenía ningún sustento científico que pues, echara a perder o cambiara esa opinión que se daba, ¿no? Ya lo decía el doctor al principio, ¿verdad?, con la circulación, Galeno pues tenía una manera de pensar, ¿verdad?, de una forma, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Harvey tenía, ¿verdad?, otra manera. Era de los primeros que contradijo a Galeno. Pero Galeno tenía un papel muy importante en esa época, ¿no? Pero aquí a lo que voy era que muchos de estos médicos, o sea, tenían la influencia todavía, ¿verdad?, o la opresión de la religión, y entonces muchas de las cosas que hacía estaban en nombre de Dios o en nombre, ¿verdad?, pues, de la santidad que fuera. Si era de Dios, era cuando estábamos obviamente en Europa, pero en China, en el Medio Oriente, pues el Islam y el Corán y todo eso era lo que influía obviamente en las decisiones médicas, ¿no? Sí, perdón. No, excelente, doctor, excelente su aportación. Entonces, ¿todos los corazones de animales son iguales? No. No. No, ¿verdad? Si ustedes vieron el video, pues nos decían que de acuerdo a la especie, podíamos tener o un solo tubo, un corazón con una sola cámara, o corazones divididos por alguna pared. Entonces, pues vamos a ver que en el caso de los peces, tienen corazón, pero es un solo tubo. La sangre arterial pasa por ese tubo y se convierte en sangre venosa. Y esto tiene desventajas porque no es tan eficiente para el transporte de oxígeno y el transporte de desechos. Hay una mezcla de sangre, y una persona que nace con una malformación congénita donde se contamina su sangre, una comunicación, por ejemplo, a nivel de aurículas, la sangre que lleva oxígeno se contamina con sangre que no lleva nutrientes, esa persona no se desarrolla de manera correcta porque no es eficaz su sistema. En el caso de las aves,
vamos a encontrar que solamente tienen 3 cámaras, una aurícula y 2 ventrículos. Pero a partir de lo que son los reptiles y los mamíferos, vamos a encontrar 4 cavidades, que fueron mencionadas hace rato por uno de sus compañeros. 2 ventrículos, 2 aurículas. Esto me permite tener un corazón con 2 funciones. Una función para llevar sangre a todo mi sistema con los nutrientes para que se pueda alimentar, y otro sistema, otro circuito, por donde van a viajar los productos de desecho para poder ser eliminados del cuerpo. ¿Cómo se eliminan estos elementos de nuestro cuerpo? Pues en forma de orina, en forma de heces fecales y en forma de vaho a través de la respiración. Entonces, es importante que yo entienda que no todos los corazones en los animales son iguales. Y pues esta fotografía es impresionante, porque estamos viendo el corazón de una ballena y pues comparativamente con el tamaño de las 2 personas que están ahí sosteniendo al corazón, pues prácticamente es del tamaño de una persona. Un corazón promedio de 2 metros de altura. ¿Te imaginas el tamaño tan enorme que puede tener el corazón de una ballena? Es increíble. Y bueno, pues esto te lo comento porque a lo mejor pensabas que la Madre Teresa de Calcuta tenía un gran corazón. Y bueno, pues mi pregunta es, ¿qué tipo de corazón tienes tú? ¿Corazón de condominio? ¿Aquel que cada temporada cambia? ¿O un corazón valiente que le gusta luchar por las causas sociales? ¿O de plano un corazón de pollo? Entonces, vean ustedes cómo podemos nosotros darle diferentes definiciones a nuestro corazón. Pero pues es obvio que nosotros pues ya podemos definir la palabra corazón, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede dar esa definición de la palabra corazón? Yo, profesor, yo. Adelante. Es, el corazón es un músculo hueco situado en el mediastino medio inferior. Tiene una dimensión de 12 centímetros de longitud, 9 centímetros de ancho, 6 centímetros de espesor y pesa 270 gramos aproximadamente. Muy bien, creo que es la mejor definición que podemos darle a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esta es una imagen del libro de Netter, Anatomía de Netter, que Netter fue uno de los mejores dibujantes de estructuras anatómicas. Son dibujos muy, muy detallados que te sirven precisamente para estudiar las estructuras, porque es obvio que no podemos tener acceso a un cadáver todos los días. No solo que vivas por Ecatepec, a lo mejor ahí sí podrías tener un cadáver todos los días, fresquecito. Pero pues en este caso lo acaba de decir su compañero. El corazón se va a localizar en ese mediastino medio, ¿verdad? Que va a ser lo que vamos a revisar mañana. ¿En cuántas partes se va a dividir ese mediastino medio? Y bueno, pues nos acaba de decir que este corazón, si nosotros lo dividimos a través de la línea media, la línea que divide a nuestro cuerpo en 2 partes, ¿qué tipo de corte estaríamos hablando? Sagital. Perfectamente. Sagital. Un corte sagital me divide a mi cuerpo en 2 secciones, una sección derecha y una sección izquierda. De acuerdo a lo que están viendo en la imagen, se ve perfectamente que tengo 2/3 partes del corazón en el lado izquierdo
y una tercera parte en el lado derecho. Entonces, a diferencia de cómo saludan los americanos cuando tocan el himno nacional de su país, que tocan su corazón en la parte de en medio, nosotros los mexicanos, al hacer honores a la bandera, colocamos nuestra mano en el lado izquierdo. Quiere decir que nosotros teníamos una mejor relación de cómo está ubicado nuestro corazón. Entonces, lo acaba de decir su compañero, es un músculo y por tal motivo vamos a encontrarnos que existen 3 tipos de músculos en nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe cómo se llaman los 3 tipos de músculos? Músculo cardíaco, músculo esquelético. Se me fue el otro. Se va a llamar músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético y músculo liso, visceral, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar en la parte de histología esas características de lo que es el músculo. Y en los diferentes sistemas, muy probablemente cuando pases a sistema osteomiarticular, revisarás las características del músculo estriado esquelético, que te vas a dar cuenta que tiene características muy similares a las del corazón. Pero como dicen en el programa de Venga la Alegría, no es lo mismo, pero parece igual, ¿sí? Entonces, el músculo estriado esquelético comparte características similares al músculo estriado esquelético, pero son completamente diferentes. Y entonces estamos viendo que esto es un músculo que, a diferencia del resto de nuestros músculos esqueléticos, este músculo está hueco y va a estar situado en el mediastino medio inferior. Quiere decir entonces que existe una clasificación del mediastino. ¿Alguien sabe cómo se clasifica el mediastino? Yo lo tengo. Es mediastino superior, mediastino inferior anterior, mediastino inferior medio y mediastino inferior posterior. Perfectamente bien contestado, compañero. Entonces, el corazón, la respuesta correcta es, se localiza en el mediastino medio inferior, ¿verdad? Porque vamos a encontrarnos con estructuras que son mediastínicas inferiores posteriores, donde existen otros órganos, y estructuras en el mediastino inferior anterior, que contiene otras estructuras. Perfectamente. Muy bien. Perdón, y cuando ustedes vean a sus pacientes, esta información es básica. Si se olvidan de esta disposición del corazón, entonces no van a saber dónde localizar soplos, no van a saber dónde localizar movimientos anormales del corazón. Si ustedes ven, el doctor bien definió, ¿verdad?, que las 2/3 partes, ¿verdad?, del corazón están en el precordio izquierdo. Por lo tanto, entonces, ¿verdad?, cuando yo ponga el estetoscopio para auscultar el corazón, obviamente tengo que buscar lo que es el toque de la punta, donde realmente se va a auscultar con mucha claridad, ¿verdad?, el corazón con su primero y su segundo ruido. Tengo la zona del mesocardio. Si ustedes ven, anatómicamente quizás el lado derecho del corazón, ¿verdad?, que prácticamente es pura aurícula derecha, no la voy a poder auscultar porque queda detrás del esternón. Sin embargo, las 2/3 partes izquierdas quedan entre los espacios intercostales y por lo tanto son fáciles de auscultar los ruidos cardíacos. ¿Sí? Entonces creo yo que esto es muy importante porque cuando ustedes vayan a clínicas, esos aspectos básicos, si no los llevan firmes,
Entonces, les van a quitar oportunidades de hacer procedimientos en clínica, ¿verdad? De auscultar pacientes, y si lo hacen, quizás lo van a hacer erróneamente. Por eso, desde ahorita les digo que se les vaya quedando perfectamente bien claro para que en el futuro estas herramientas que se le están dando ahorita las utilicen para hacer diagnósticos. Van a estar usando ustedes, ¿verdad?, una herramienta que son los libros, que son las imágenes, pero recuerden, ustedes no van a atender ni libros ni imágenes. Ustedes van a atender seres humanos que si no identifican claramente los aspectos anatómicos, entonces seguramente se van a volver boticarios. No van a ser médicos. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, entonces vayamos a sus dimensiones aproximadas. Decía su compañero que va a tener una longitud promedio de 12 centímetros, que si nosotros comparamos estas 12 centímetros con los 2 metros del corazón de ballena, sí es abismal el cambio, ¿verdad? Cada organismo va a tener el tamaño de su corazón de acuerdo a sus funciones y a sus estructuras. Quiere decir entonces que un corazón de una jirafa tiene que ser mucho más grande que el corazón de un humano. Un corazón de un colibrí tiene que ser mucho más pequeño que el corazón de un humano. Todo esto porque debe de tener una relación directa con la función y con el tamaño del individuo. En el aspecto del ancho son aproximadamente 9 centímetros. Como decía el profesor, me voy a encontrar con las estructuras pleurales, la del lado derecho con la del lado izquierdo, y en su estructura más ancha de nuestro corazón nos vamos a encontrar que mide aproximadamente 9 centímetros. Y aunque no se observa en esta imagen, veremos que el espesor en promedio del músculo es de 6 centímetros. Entonces, nosotros podemos usar una mnemotecnia. Vean cómo hay una diferencia de 3 centímetros entre cada uno de los valores, y entonces tenemos que 12 menos 3 me da 9 y 9 menos 3 me da 6. Entonces es una mnemotecnia que me permite recordar muy fácilmente cómo es la división de mi corazón. Y un peso promedio de 270 gramos, digamos que un cuarto de kilo de nuestro corazón. Este peso va a tener sus variantes, va a depender de la raza, va a depender del tamaño de las personas, va a depender si es mujer, si es hombre, si es mujer embarazada, si no lo está, si es niño, si es adulto mayor. Entonces, estas variaciones son variaciones clínicas, pero en la literatura nos vamos a encontrar con un individuo que le llaman un individuo anatómico, que en promedio mide 1,80 de estatura, y estas dimensiones son para un individuo promedio de 1,80 de estatura. Si tú cierras los dedos de tu mano y te quedas con el puro puño, es aproximadamente el tamaño de tu corazón. De tal manera que puedes tomar las dimensiones de tu puño para saber más o menos cuánto es lo que mide tu corazón. Y finalmente, pues decíamos que van a ser 2/3 partes localizadas en la porción izquierda de nuestro corazón y una tercera porción derecha en el corazón, ¿sí? Entonces, esto es lo que corresponde a la estructura de nuestro corazón. Y bueno, pues hace unos instantes uno de sus compañeros decía que estaba formado en su interior por 4 cavidades. Estas cavidades van a ser 2 derechas y 2 izquierdas, llamadas aurículas y ventrículos, comunicadas entre sí por válvulas.
y separadas por un tabique entre estas paredes que les vamos a llamar tabique interauricular y tabique interventricular. Aquí en la imagen, espero que se vea el láser, estamos viendo esta pared que me divide al ventrículo derecho. Este tabique interventricular me va a dividir al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho se comunica con la aurícula derecha a través de válvulas. En este caso, a esta válvula le vamos a llamar tricúspide. Y las aurículas se comunican con las venas. Aquí podemos ver la vena cava superior que se conecta a la aurícula derecha, la vena cava inferior que se comunica con la aurícula izquierda, y los ventrículos se van a comunicar a través de arterias. En este caso estamos viendo la arteria pulmonar, y por detrás de la arteria pulmonar, esta que es la más ancha, la arteria aorta de nuestro cuerpo. Entonces, esto es importantísimo que lo aprendan. Las aurículas se comunican a través de venas y los ventrículos se comunican a través de arterias. Preguntas de exámenes. El corazón, pues acabamos de decir, está conformado por aurículas y ventrículos, por venas y arterias. Pero, ¿alguien me puede decir qué quiere decir la palabra aurícula? O como en otros libros también llamado atrio. En latín se traduce como pequeña oreja. Pequeña oreja, muy bien. La palabra aurícula quiere decir pequeña oreja, perfectamente. ¿Y la palabra atrio? Cuando dices nos vemos en el atrio de la iglesia vestida de blanco, ¿sabes a qué se refiere? Se refiere como un patio. O más bien una entrada, ¿no? Una entrada es, ¿no? Ajá. Aquí estamos viendo el atrio principal. Entonces, el atrio es el patio previo a lo que es la entrada principal. Entonces, decía hace rato el profesor y muy bien anotado, estas palabras vienen de las épocas en que la iglesia apoyaba a las personas en sus estudios y bueno, pues en reciprocidad estos estudiantes colocaban nombres con respecto a los aspectos religiosos. Entonces, esto es lo que vamos a conocer como el atrio, el patio previo al templo. ¿Por qué le llamaron atrio? Pues porque precisamente lo que va a hacer es comunicar la sangre con el templo principal, que en este caso va a ser los ventrículos. Y entonces, hace rato yo te puse una imagen de diferentes corazones y si te diste cuenta, lo único que se dibuja siempre son los ventrículos. Nunca se dibujan los atrios. ¿Por qué? Porque el ventrículo es el principal elemento del corazón. ¿Por qué le llaman aurículas u orejas pequeñas? Porque románticamente decían que por ahí se escuchaba el paso de la sangre previa a la entrada del templo principal, que es los ventrículos. Y lo anotó muy bien su compañero, la palabra aurícula quiere decir oreja pequeña. Y entonces, si nosotros dividimos
a la palabra ventrículo en sus dos componentes, pues nos vamos a referir a dos partes. La palabra ventris y la última parte no es me gusta tu cucu, sino que la palabra ventris, ¿alguien sabe qué quiere decir? ¿Vientre? Vientre, perfectamente. Y está aplicado aquí, ¿verdad? En esta eh, eh, música de Bach, en el que nos dice que et ventris fructus ventris, tui ventris tuis, que quiere decir que fruto bendito, ¿verdad? De tu vientre Jesús. Entonces, esto quiere decir la palabra ventris, vientre. La palabra ventrículo entonces está dividido en dos. Ventris, que quiere decir vientre, y la palabra culo, que en latín quiere decir pequeño, pequeño vientre. Por eso, en la palabra anterior, aurícula, auri quiere decir oreja, y culo o cula, que quiere decir pequeño, pequeñas orejas, ¿sí? Las aurículas son pequeñas orejas y los ventrículos son pequeños vientres. ¿Por qué esta palabra de pequeño? Porque pues seguramente el anatomista observó que los ventrículos son exactamente del tamaño del vientre de una mujer. Y bueno, pues prefirió ponerle el nombre de pequeño vientre. ¿Quedó claro? Sí. Sí, maestro. Sí. Entonces, bueno, pues nuestro corazón va a estar conformado por 3 capas, que ahorita no es el momento porque las revisaremos con mucho detalle, pero esta primer capa se le llama endocardio. El endocardio es un tejido de tipo epitelial. Es un epitelio plano, no estratificado y no queratinizado. En la cubierta interna de las cavidades y las válvulas. Da origen a las válvulas auriculoventriculares por el repliegue de estas y recubre a los vasos sin límite de demarcación. En el caso del corazón le vamos a llamar endocardio y en el caso de los vasos le vamos a llamar endotelio. Entonces, la capa que cubre el interior de los vasos sanguíneos se llama endotelio y la capa que cubre al corazón se llama endocardio. Tenemos una segunda capa que, si se dan cuenta, pues es la más gruesa de todo lo que es el corazón. Es el miocardio. Es lo que ustedes me dijeron hace rato que correspondía al músculo. Es el músculo estriado cardíaco, que es el más abundante en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Y veremos la razón del por qué es más abundante en el izquierdo que en el derecho. Todo tiene una razón de ser. Si yo tuviese más cantidad de músculo en el lado derecho, mi corazón estaría en problemas. Es por esa razón que debemos de saber las estructuras anatómicas, sus grosores, sus anchos, etcétera, porque de aquí se desprenden patologías que son importantes. Uno de nuestros problemas principales cuando se alcanza la edad adulta es que el ventrículo izquierdo empieza a crecer. Hay una hipertrofia muscular y esto va a provocar enfermedades como la insuficiencia cardíaca, que a la larga va a condicionar la muerte de la persona. Entonces, si yo entiendo cómo es que se van dando los fenómenos, pues esto me va a convertir en un buen médico. Y finalmente, la tercera capa que comprende a nuestro corazón
le vamos a denominar epicardio. Aquí es importante aclarar algo. Si yo voy a estudiar al corazón, se le va a llamar epicardio. Si yo voy a estudiar la estructura que rodea al corazón, le voy a llamar pericardio. Entonces, el epicardio es una capa de tejido conectivo. Está formado por células mesoteliales. Esa es pregunta de examen. Productoras de líquido pericárdico y que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. Entonces, mañana vamos a revisar pericardio. ¿Y alguien me puede decir en cuántas partes se divide el pericardio? En dos. ¿Cuáles son? Fibroso y seroso. ¿Y el seroso en Pericardio parietal y visceral. En parietal y visceral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el epicardio corresponde al pericardio visceral seroso, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro y lo revisaremos mañana con mayor detalle. Y bueno, pues para entender entonces la parte de la anatomía, habíamos dicho que era importante saber los diferentes tipos de cortes anatómicos para poder entender mejor al momento de traducir lo que nos dicen. El corazón se localiza en el tórax, sistema. sobre la parte media del diafragma, entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del... Disculpen. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma, entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. Bueno, espero que se haya entendido este pequeño video de lo que es nuestro corazón y pues en la imagen estamos viendo precisamente el esófago que va a tener una correlación directa con las aurículas y específicamente con la aurícula izquierda. Este es un detalle anatómico importantísimo porque de repente vamos a tener infartos de la cara posterior del corazón y se utilizan sondas que se le dan a tragar a la persona para que por medio de un electrodo que llegue a la altura de donde se encuentra la aurícula izquierda, se tome un trazo electrocardiográfico y se pueda determinar
qué tan avanzado es ese daño en el infarto posterior del corazón. Entonces, es importante entender cuáles son las relaciones que guarda el corazón con otros órganos. Y bueno, pues ustedes en sistema respiratorio aprenderán que el corazón deja una huella muy marcada a nivel de pulmón izquierdo. Y esa huella, pues, tiene una importancia, ya que el doctor dijo hace rato que el corazón, sus 2/3 partes son izquierdas y estas se van a encontrar en la parte anterior de nuestro cuerpo, de tal manera que nos facilita el escuchar al ventrículo izquierdo el cierre y apertura de la válvula mitral a través de estos espacios intercostales que se encuentran en el lado izquierdo. Y pues para poder entender un poco lo que es la estructura del corazón, pues tenemos que hablar de su origen. Y se origina embriológicamente de dos áreas cardiogénicas. En esta imagen estamos viendo la porción donde se encuentra el corazón. No me van a dejar mentir, parece una suela de zapato nuestro cuerpo cuando nos estamos desarrollando. De tal manera que esta porción del corazón se encuentra en la porción cefálica del embrión y está formada por una porción derecha y una porción izquierda. Y en la fase de prolongación cefálica de la línea primitiva, que se desarrolla en la 3ª semana del embarazo. Entonces, algo que va a ser sorprendente para ustedes es descubrir que el corazón es el primer órgano en formarse de nuestro cuerpo y es el primero en trabajar. Todavía no tengo cerebro cuando ya mi corazón tiene que estar generando impulsos cardíacos para movilizar sangre dentro de lo que soy como embrión. Entonces, es muy interesante porque es el primero en formarse y el último en dejar de trabajar cuando nosotros perdemos la vida. Entonces, es así de importante ese 1/4 de kilo que tenemos todos nosotros. El mesodermo se aglomera en la región cefálica y forma la lámina cardiógena, que es lo que les estaba mostrando en la imagen, a partir de los cuales se van a formar los tubos cardíacos endógenos. Y a partir de estos tubos cardíacos endógenos, la formación de los vasos sanguíneos de todo mi cuerpo. Y bueno, vean cómo no nos parecemos para nada cuando estamos en etapa embrionaria con lo que somos actualmente. Entonces, es interesante el cómo se va dando el desarrollo de nuestros órganos. Y para terminar, pues tenemos lo que es el sistema vascular, porque habíamos dicho que eran 2 sistemas, el sistema cardíaco y el sistema vascular. Existen diferentes tipos de vasos sanguíneos. Estos vasos o tubos van a recorrer a lo largo de todo mi cuerpo. Y los vamos a denominar con el nombre de arterias, que ya más o menos les había dicho que la palabra arteria quería decir por donde circula el aire, y espero que se haya entendido por qué piensan que por ahí circulaba el aire. Por arteriolas, que son arterias de menor calibre, y conforme se va haciendo más pequeño el vaso sanguíneo, va cambiando de nombre. De tal manera que estas arteriolas se van a convertir posteriormente en metaarteriolas, y las metaarteriolas se van a comunicar a través de los capilares. Los capilares son importantísimos en mi cuerpo porque son los que van a hacer el intercambio de los nutrientes y el intercambio de los desechos para que yo tenga una homeostasis.
Y después de los capilares, nuevamente se vuelven a ensanchar los vasos sanguíneos y estos vasos ahora los voy a denominar venas. En algunos libros, las venas también se pueden dividir en venas de pequeño calibre o vénulas y venas de gran calibre o venas. Y hace rato yo les decía que las venas son vasos de almacenamiento. Entonces, no es lo mismo una vena que una arteria. Las venas generalmente se dibujan en color azul anatómicamente y las arterias en color rojo. Y esto tiene que ver con un aspecto de lo que son los emperadores. Se les dice a los reyes que tienen sangre azul porque si alguno de ustedes es de tez muy blanca, pues las venas que se alcanzan a ver en el puño de su mano tienen una tonalidad azul. Como los reyes no salían a trabajar como lo que eran los del reinado, pues la gente que iba al campo pues se quemaba su piel y esas venas que antes por la refracción de la luz se veían en color azul, pues ahora se ven en un color verde o un poco más oscuro del azul, de tal manera que de ahí que pensaban que los reyes tenían un linaje diferente al del resto de la población y de ahí que decían que eran de sangre azul, eran pitufos. Y anatómicamente pues se tomó esa decisión, pintar las venas de color azul y las arterias de color rojo. Esto no quiere decir que si yo veo un cadáver, las venas se van a ver en color azul. No tienen color. ¿Por qué no tienen color? Pues porque simplemente no existen pigmentos en los vasos sanguíneos. Entonces, no vamos a encontrar ningún color. Van a ser de color transparente. Pero, por la refracción de la luz, cuando choca sobre nuestra piel, da la impresión de que es de color azul nuestra sangre. Y los capilares, pues son vasos muy pequeñitos de una sola capa, a diferencia de las venas y de las arterias. Vean ustedes, los capilares están formados únicamente por endotelio, que hace rato yo les decía que era lo mismo que el endocardio. Son células epiteliales planas, no estratificadas, no queratinizadas, que las vamos a encontrar también en los vasos, en las arterias, en las venas. Pero a diferencia de las arterias y las venas, los capilares es una sola capa de endotelio. En cambio, las arterias, aparte de tener endotelio, tienen músculo liso visceral, que tiene una función muy diferente al músculo cardíaco o al estriado cardíaco, o muy diferente al estriado esquelético. Entonces, en resumen, los capilares los voy a definir como vasos de intercambio. Las arterias como vasos de amortiguación. Y las venas como vasos de capacitancia. ¿Qué quiere decir capacitancia? De almacenaje. De los 5 litros de sangre que circulan por mi cuerpo, prácticamente me voy a encontrar con más de 3 litros en las venas. El resto de la sangre repartida entre las arterias y los capilares. 3/4 partes se encuentran en las venas. Las arterias habíamos dicho que podían reducirse en calibre y también se les pueden denominar
como vasos de distribución. Por ejemplo, de la aorta van a salir 3 vasos principales y esos 3 vasos principales se les llaman vasos de distribución. Y también, cuando reducen su tamaño, las metaarteriolas o las arteriolas se les denominan vasos de resistencia. ¿Por qué? Porque tienen que resistir la presión sanguínea. Son 120 milímetros de mercurio aproximadamente lo que va a llegar a través de una arteria y el vaso de resistencia tiene que tolerar esos 120 milímetros de mercurio. De tal manera que cuando la sangre pase a los capilares, tiene que reducirse dramáticamente la presión, porque si pasara con esa presión la sangre por los capilares, como los capilares son de una sola capa, se romperían muy fácilmente. Esto explica por qué entonces, si una persona tiene hipertensión, la presión elevada, se va a ver los daños a nivel capilar. Y los daños más graves es cuando se rompen los capilares del cerebro, por ejemplo, y hay derrames cerebrales que pueden condicionar problemas muy graves en las personas. Entonces, ¿cómo se van a dividir nuestros vasos sanguíneos? Como arterias o vasos de amortiguación, arteriolas o vasos de distribución, metaarteriolas o vasos de resistencia, capilares o vasos de intercambio y venas o vasos de capacitancia. Esto quiero que lo estés repitiendo porque van a ser parte de tus preguntas del próximo examen que vamos a hacer el próximo jueves. Entonces, la pregunta podría ser: las venas también se conocen como vasos de, y ahí pueden venir algunas opciones, como vasos de intercambio, como vasos de resistencia, como vasos de capacitancia. La respuesta correcta es como vasos de capacitancia. Entonces, es importante que tengas en cuenta esta clasificación. Y bueno, pues por último, ¿cómo es la circulación mayor y cuáles son sus componentes y factores generales? Pues, como decía el profesor, es algo muy sencillo. La circulación mayor inicia en ventrículo izquierdo. Sale la sangre a través de la aorta. La aorta se va a dividir en vasos que llevan la sangre hacia la parte superior de mi cuerpo, brazos, cuello y cabeza, y sangre que la distribuye por la parte inferior de mi cuerpo, tórax, abdomen, pelvis, miembros inferiores. Después, la arteria aorta se divide en vasos de menor calibre, vasos de distribución, vasos de resistencia, capilares, y se lleva a cabo el intercambio de nutrientes. Los capilares se convierten nuevamente en venas y la circulación mayor termina en la aurícula izquierda, a través de la llegada de Derecha. vena cava inferior y vena cava superior. Sí, perdón, aurícula derecha, perdón. Ahí Sí. terminó nuestra circulación mayor. Inició en ventrículo izquierdo, termina en aurícula derecha. Y la circulación menor inicia en ventrículo derecho y tiene que hacer un viaje muy corto, aproximadamente de 20 centímetros, para llegar a la zona donde se encuentran los pulmones. Realizar el intercambio gaseoso, sacar el CO2 a través de los pulmones e introducir oxígeno
a través de los pulmones y regresar la sangre ya oxigenada a través de las venas pulmonares, donde termina su viaje en la aurícula izquierda. Recuerda, se llaman arterias los vasos que salen de los ventrículos y se llaman venas los vasos que llegan a las aurículas. De aquí que llamamos arteria pulmonar la del ventrículo derecho y venas pulmonares las de la aurícula izquierda. Entonces, ahí en la imagen pueden ver los componentes de este sistema. En este caso, pues son todos los órganos de mi cuerpo. La circulación mayor. Son todos los órganos de mi cuerpo, con excepción de los pulmones donde se lleva a cabo la circulación menor. Esa es la distribución de los elementos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hace rato, cuando les enseñé la imagen del libro de Netter, veíamos que el corazón ocupa un porcentaje de sangre para su circulación, el hígado utiliza otra porción de sangre. Si yo tengo que hacer ejercicio, pues los músculos le van a robar sangre al riñón para que esta sangre que llega al riñón mejor se distribuya en ese momento hacia los músculos. Si yo acabo de comer, la comida requiere gran cantidad de sangre para que se pueda transportar los nutrientes a través de las venas que están dentro de mis intestinos. De tal manera que si yo corro cuando acabo de comer, mi cuerpo va a entrar en conflicto y muy probablemente lo que va a hacer es cortar la circulación digestiva para que tú puedas correr. Pero al cortarse la circulación digestiva, pues te va a provocar dolores estomacales, ya que no se está llevando a cabo de manera correcta la distribución de los nutrientes en tu cuerpo. De ahí lo peligroso de nadar cuando acaba uno de comer, porque me puede dar un calambre, un dolor muy intenso a nivel de abdomen, que no me permite seguir pataleando en la alberca o si es peor, tantito en el mar y pues me puedo ahogar. Entonces, de ahí la importancia de esta circulación mayor. Y finalmente, la circulación menor, pues habíamos dicho que pues iniciaba a nivel de ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar, llega a los pulmones, se lleva a cabo el intercambio gaseoso, se transforma, bueno, más bien se sale el CO2 y se introduce el oxígeno para regresar nuevamente la sangre a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, con esto nosotros terminamos esta parte de lo que es el programa. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera darles algunas aclaraciones, algunos comentarios, no es que aclaraciones, ¿verdad? De todo lo que se habló ahorita, que obviamente tiene muchas implicaciones clínicas, ¿verdad? Y muchas implicaciones fisiológicas que son importantes. Hoy precisamente le preguntaba a uno de sus compañeros de ciclos clínicos que me trataran de explicar, ¿verdad? Por qué, esto se lo voy a decir ahorita a ustedes, ya lo vamos a ver más adelante, el por qué tenía yo estertores pulmonares en un paciente con insuficiencia cardíaca. Obviamente esto tiene que ver con la anatomía y con la fisiología, ¿verdad? Principalmente, obviamente aquí, de la circulación menor. Bueno, entonces, vean ustedes que cada punto que va mencionándoles, ¿verdad? El doctor Flores
tiene implicaciones clínicas, ¿sí? Y por eso es importante que a ustedes que empiezan el semestre empiecen a tener cimientos firmes para que cuando lleguen a ciclos clínicos, toda esta información básica la tengan perfectamente bien metida en su cerebro para que la puedan aplicar ya en sus pacientes. Como bien decía el doctor, ¿ya? El mediastino es muy importante en la clínica porque me va a permitir localizar estructuras importantes, evitar lesiones cuando introduzco un catéter, cuando introduzco una aguja, cuando tengo que hacer una punción en el pericardio porque tiene derrame pericárdico, cuando tengo que hacer una punción pulmonar porque tiene ¿ya? Colapsado un pulmón. Si no conozco la anatomía, si no sé las relaciones de los órganos, voy a cometer muchas iatrogenias y puedo poner en riesgo la salud o la vida del paciente, ¿verdad? Que va muy confiado con nosotros a que lo atendamos. Y para que salgamos nosotros con que una complicación. Entonces eso es por culpa del médico, de no tener claro los conocimientos anatómicos que debe tener en su mente. Bien decía el doctor también, ¿ya? Entonces que ubicar al corazón, sus dimensiones, sus características importantes. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma con un paciente con infarto agudo al miocardio, decimos tiene lesión subendocárdica, tiene lesión subepicárdica, pero si no tengo ni idea dónde está el endocardio y dónde está el epicardio, pues entonces estoy perdido en el espacio. Por eso es importante que vean ustedes que cada dato va a tener una repercusión en su quehacer como médicos. Bien, se habla también, ¿verdad?, de las características de la circulación. Y como ustedes ven, aquí entra lo complejo del sistema cardiovascular. El ser humano, como cualquier otro ser, siempre va a tener prioridades. Va a tener órganos prioritarios y órganos que no son prioritarios. Por lo tanto, ¿verdad?, hay funciones prioritarias y hay funciones que no considera prioritarias. Cuando tenemos o entendemos la circulación, podemos decir que siempre esta circulación está cambiante. Ya decía el doctor, el proceso de la digestión, el proceso de estar sentado, de caminar o de correr, el ciclo circadiano que tiene que ver mucho con el estado de vigilia y el estado de despierto que también cambia la circulación, el clima, el estado de ánimo que también cambia mi circulación, etc. Todo esto se debe a que existe una conexión importante entre el medio ambiente y el medio interno, que lo está regulando constantemente el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Para que yo pueda caminar o correr, necesito sangre. Ponía el ejemplo del doctor, acabo de comer. ¿Sí? La prioridad no es caminar, sino hacer el proceso de digestión. Por lo tanto, ¿verdad?, el que yo realice ejercicio, ¿verdad?, implica secuestro de sangre de lugares que probablemente no son prioritarios y que seguramente algunos van a tener fallas importantes. Por lo tanto, entonces, voy entendiendo que la circulación va a ser modificada constantemente de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo, no solo en forma interna, sino en el exterior, el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro
que estas primeras clases me deben de quedar a mí bien razonadas. No solo aprenderlas de memoria, no solo escribirlas en su libreta. Ahorita que termine la clase, sería bueno que hicieran un resumen ustedes mismos de lo que entendieron, ¿sí? Y aquello que no entendieron, pues preguntarlo para que les pueda quedar claro. Entonces, ahorita están iniciando un semestre que les debe ir quedando claro todo perfectamente bien. Pero para que sepan que lo están aprendiendo, necesitan hacer con sus propias palabras sus resúmenes de cada una de las clases que se van dando. Y de esa manera van a saber dónde les faltó algo. Yo les digo siempre en tiempo de equivocarse. Cuando estén frente a un paciente no hay tiempo de equivocación. ¿De acuerdo? Pues eso era todo, doctor Flores. Muy bien, gracias, profesor. Entonces, bueno, pues espero que haya quedado claro. Pueden encontrar toda esta información en diferentes libros. Te puedo recomendar este que es el Tórtora. Es un libro de principios de anatomía y fisiología. Lo puedes tener en tu biblioteca personal y pues de esta manera tener una información. Existe diferentes bibliografías. Es muy importante que no te quedes con una sola información, no te cases con un solo libro, porque todavía no tienes la capacidad de criterio para poder definir qué es bueno y qué es malo. De tal manera que si yo leo diferentes libros, diferentes autores, voy a empezar ya a tener un criterio para decir, me gusta la manera en que este autor narra las características del corazón. ¿Por qué? Porque tiene mejor redacción, le entiendo mejor, tiene mejores dibujos, etc. Entonces, si yo me caso con un solo libro, no voy a poder generar ese criterio. Ahorita, en la etapa que estás tú, tienes que leer diferente bibliografía. Yo ya te muestro esta, que está a tu alcance y que es fácil lectura, pero también está el otro libro que está en tu plataforma y también otro libro como es el Quirós. Entonces, utiliza diferentes libros de anatomía para que podamos tener diferentes criterios. El examen departamental va a estar basado en la bibliografía del libro de Quirós para que lo tengas en cuenta, y el Quirós es prácticamente un resumen del Testut, y ese libro de Testut ya también te lo puse en la plataforma. Entonces, de esta manera, pues tú vas a poder tener acceso a toda esta información. Y espero que no seas como esta bella durmiente que vas a esperar tus 5 años dormido para despertar con un bello beso de tu título universitario. Entonces, pues espero que se haya entendido la clase y que pues les haya sido de utilidad toda la información que se dio el día de hoy. Y como se podrán haber dado cuenta, es exceso de información que pues tiene que ser digerida de una manera muy rápida. Entonces, aquellos que leyeron previamente, pienso yo que se les facilitó el entender todo lo que se dijo el día de hoy, porque te permitió tener una mejor visión de lo que tú pudiste leer previamente o lo que pudiste ver en los videos previamente. Entonces, de ahí la importancia de ir adelantado en las clases para que al momento en que sea la próxima clase, pues tú tengas esa capacidad de participación. Y como dijo el profesor, si hay alguna duda, pues adelante, es el momento de resolverla. Si alguien tiene alguna duda, pues lo puede comentar en este momento. Bueno, pues entonces si quedó todo claro, creo que se entendió que mañana vemos los
tres temas: cavidad torácica, mediastino y pericardio, para que previo a la clase hagan su resumen, y mañana sí va a ser más la participación de ustedes que de la mía. En esta primera ocasión, pues fue por la cuestión de conocernos y de que vean cómo se realizan los trabajos, y algo que vamos a hacer en la unidad 4, que son los aspectos anatomopatológicos, es que ustedes son los que van a dar la clase, de tal manera que ya avanzado el semestre, pues ya se van a conocer mejor como equipo y van a poder preparar su actividad. De tal manera que, así como yo di la clase el día de hoy, en el día que les toque exponer el tema, ustedes serán los del equipo los que darán esa clase. ¿De acuerdo? Bueno. Y algo que hicimos una vez, por obviamente razones obvias de tiempo, en aquel momento que nunca terminamos patología, era que les encargaba yo prácticamente desde el primer día que por equipos hicieran su presentación de las patologías que tendríamos que ver nosotros, para que al final, ya sea que si tuviéramos oportunidad de ver las presentaciones con ustedes, pues obviamente podríamos intercambiar las dudas y todo esto, ¿no? Creo yo que es importante porque cuando pasan en ciclos clínicos, pues solamente lo primero que les preguntamos es, a ver, dime qué sabes de hipertensión arterial, porque obviamente estamos viendo a un paciente que está frente a nosotros con cifras altas de presión arterial. Y desafortunadamente, pues nadie sabe nada. ¿Por qué? Pues porque no se dio, ¿verdad?, las clases de patología. Por lo tanto, entonces, creo yo que una manera, sí los tiempos nos comen, pero una manera es preparar el tema. Tengo todo el semestre, ¿verdad? Y si es por equipo, creo que son 6 patologías las que vemos, 6 grandes síndromes que vemos. Entonces, creo yo que sí se podría preparar por equipos un tema, ¿verdad? Y que al final lo pudiéramos exponer para que realmente cuando pasen a ciclos clínicos, pues ya sepan qué es la hipertensión arterial, qué son los síndromes coronarios, qué es la insuficiencia cardíaca, qué es la fiebre reumática, ¿sí?, que son las patologías que están anotadas. Si podemos ver otra, por ejemplo, algo muy importante ahorita que estamos teniendo precisamente por la pandemia de obesidad, por la hipertensión y la diabetes, son los síndromes cardiorrenales, que son muy frecuentes ahorita, ¿verdad?, y que causan obviamente una incapacidad importante en los pacientes que padecen este tipo de síndromes, ¿sí? Entonces, la enfermedad cardiorrenal es una enfermedad, digo, el síndrome cardiorrenal es una enfermedad muy actual y que vamos a estar viendo con mucha frecuencia. Entonces, probablemente, creo que sí son esos temas, ¿no, Enrique? Es fiebre reumática, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, síndromes coronarios. ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántos se formaron? 6. ¿O aún? 6. Entonces, puede ser uno hipertensión arterial, otro síndromes coronarios, otro insuficiencia cardíaca, otro síndrome cardiorrenal, y también podríamos ver enfermedades tiroideas que tienen que ver mucho, ¿verdad?, con el sistema cardiovascular. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, ¿verdad? Uno me da el mixedema, que es una congestión importante del cuerpo, y el otro me da una activación del sistema nervioso con una acentuada, ¿verdad?, presentación de arritmias cardíacas. Entonces, creo yo que esos podrían ser los temas. Y si los anotaron por ahí, cada quien puede escoger el que quiera. Ahí yo vi que lo está apuntando Carlos. A ver, Carlos, si nos puedes decir cuáles fueron los temas.
Me faltaron algunos. ¿Cuáles anotaste, A Carlos? ver, Insuficiencia cardíaca. sí. Ok. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Insuficiencia cardíaca? Apenas los anoté. ¿Cómo? Apenas los estoy anotando. Yo No los anoté tengo. algunos. A ver, María, Bien. A ver, fue fiebre reumática, ¿no? Fue la primera. sí, Insuficiencia cardíaca, sí, hipertensión arterial, Sí. síndromes coronarios, síndrome cardiorrenal, creo, Sí. sí. enfermedades tiroideas y me faltó uno por ahí. Ya, son los 6 Son los temas. 6 ya. Ah, sí, Ujú. ok. Sí. Exacto. Igual, si a alguien le interesa, pues puede ser arritmias, que también me parece un buen tema, que correlaciona el sistema de conducción, que relaciona los potenciales de acción que vemos, que relaciona ciclo cardíaco, entonces también podría ser arritmias, ¿no? A lo mejor los cambiaría el último tema de enfermedades tiroideas por el de arritmias, ¿no, doctor? Exacto. Muy bien, Bien, pues eso. sí, ya están los temas. No sé de qué manera se podrían poner de acuerdo, de tal manera que, pues, a través de su jefa de grupo, a ver si me acuerdo, es Jimena. A través de Jimena nos pudieran ustedes hacer llegar la lista de cómo quedaron los temas para que mañana, bueno, en el transcurso de hoy en la noche o mañana temprano, me envíen el correo de quiénes son los integrantes de cada equipo. No olviden integrar ahí a Omar, por favor. Y ¿hay alguien más que aparte de Omar, que no pertenezca a este grupo? ¿No? Ok, entonces, eh, seguramente van a ser 4 equipos de 5 integrantes y 2 equipos de 6 integrantes, si no mal recuerdo, ¿sí? Que son, según mis cuentas, son 30 y... Ah, no, son 31 integrantes. Entonces, eh, serían 5 equipos de 5 integrantes y un equipo de 6 integrantes. ¿De acuerdo? Entonces, ya más o menos utilicen la misma eh, número de personas de método para que no tengan problemas de estarse poniendo de acuerdo al momento de hacer actividades y sea mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, si a alguien no le gustó su equipo de método y lo acepta en otro equipo, no hay problema. Pero que quede claro, 5 equipos de 5 integrantes. ¿De acuerdo? Porque luego me salen con que es que nosotros solamente somos 3 y nosotros somos 8. No, no se puede así. Tienen que ser 5 equipos de 5 integrantes y uno de 6 integrantes. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Sí? Y pues al parecer solamente una persona, no, perdón, sí están todos presentes. Pensé que había una persona que no había llegado, pero llegó, más bien se conectó tarde su micrófono. Entonces, bueno, pues creo que ya está todo. Eh, Jimena, ¿tienes grupo de WhatsApp? Sí, ¿Sí? sí Ok. tenemos uno. Bueno, entonces en un rato te mando un mensaje a tu celular, ¿de acuerdo? Bien, pues si no hay algo más que agregar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera aclarar? Yo, profe, nos Sí, explicó adelante. lo que era arteria y ventrículo, pero me quedó la duda de qué eran las venas y ¿qué era el otro? Las venas y las arterias, pero en lo de etimología,
¿De qué palabra provienen? A la palabra arteria te decía yo que quería decir aire. Entonces, en la antigüedad los griegos pensaban que por ahí circulaba el aire vital de la vida, que pues nosotros le llamamos alma. Y en el caso de las venas, pues es los vasos por donde circula la sangre. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? ¿No? Yo tengo una acerca de la tarea. Ajá. A partir de hoy se cuenta una semana para el límite de entrega de la tarea. Así es. Así es. La puedes empezar a hacer desde hoy. Hoy puedes ya subir la tarea o como límite el próximo jueves. ¿De acuerdo? Sí, Y, gracias. Yair Carpio eras el que no podías entrar, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, en un rato... sí puedo entrar. Sí puedo entrar al aula, pero cuando le pongo en la tarea para entregarla, me dice que no estoy inscrito en ningún grupo, así como le apareció a usted. Ajá. Pero Ok. sí puedo entrar al aula. Ah, bien. Bueno, entonces, en un ratito te mando un correo para ver si ya puedes ingresar y a la vez me regresas con una respuesta de que sí o no puedes entrar. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bien, muy bien. Entonces, pues creo que ya sería todo por el día de hoy. Pasen muy buena noche, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Gracias, 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 igual. hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.